¿Alguna vez has sentido esa sensación desoladora de estar tan cerca de alguien que pasa años viéndole todos los días, pero que nunca ve realmente quién es usted por dentro? Nunca le pregunta cuál es su nombre completo, cuál es su apellido, de dónde viene o qué sueña cuando cierra los ojos por la noche. Esa sensación terrible de trabajar tan duro que su propio sacrificio se vuelve invisible, consumido como aire, como el agua que cae del cielo, como si usted fuera solo una parte del mobiliario de la casa, una herramienta necesaria, pero completamente desechable. Esa soledad que proviene no de la falta de gente a su alrededor, sino de la falta de ser visto por esas personas, de ser conocido, de importarle genuinamente a alguien que podría cambiar toda su vida con una sola palabra. Se ponía su uniforme grisáceo, una tela gruesa que nunca era lo suficientemente cálida, y comenzaba su día desapareciendo mientras fregaba pisos que nadie notaba que habían sido limpiados, desapareciendo mientras tendía ropa que nadie registraba que había sido lavada con sus propias manos, desapareciendo mientras preparaba comidas que eran servidas por otros, que recibían elogios por su trabajo. Y en el momento exacto en que pensaba que no había nada más que perder, cuando su corazón ya estaba tan roto que casi no podía latir adecuadamente, su vida entera estallaría en revelaciones que cambiarían todo lo que creía ser verdad. Esta es una historia de injusticia silenciosa, transformada en redención inesperada, de una mujer invisible que se volvió indispensable, de un hombre ciego que finalmente aprendió a ver lo que había estado delante de sus ojos todo el tiempo, de niños inocentes cuyos gritos silenciosos finalmente fueron escuchados, que parecía prosperar bajo los ojos de cualquier visitante despistado. Pero había algo en los susurros de los trabajadores que laboraban desde el amanecer hasta el anochecer, algo en el aire húmedo que descendía de las montañas al atardecer cuando el sol desaparecía detrás de las crestas rocosas, algo en las sombras alargadas que se proyectaban sobre las paredes blancas de adobe de la casa que revelaba una verdad más sombría. La casa en sí era una estructura colonial imponente, con paredes de adobe que habían absorbido el calor de generaciones, con un porche de madera oscura donde el dueño pasaba sus tardes fumando puros caros que venían de La Habana, observando tierras que él creía que eran verdaderamente suyas, tierras que había heredado de su padre, que a su vez las había heredado de su abuelo. Las espaciosas habitaciones de invitados se encontraban en el piso superior, con cortinas de terciopelo rojo, camas con dosel de madera tallada, espejos dorados colgados en las paredes, todo expresando riqueza y estatus. Las habitaciones de los niños estaban en el pasillo adyacente, igualmente bien decoradas, igualmente vacías de alegría genuina. Y las habitaciones de los sirvientes estaban detrás, separadas de la casa principal por un jardín cuidadosamente podado donde flores geométricamente perfectas no eran capaces de ofrecer ninguna belleza verdadera, donde las plantas parecían sofocadas por su propia perfección. María había llegado a aquel lugar 5 años antes, cuando aún tenía solo 20 años, cuando todavía poseía aquel brillo en los ojos de alguien que cree que el trabajo honesto será recompensado con respeto y seguridad, cuando aún creía genuinamente en la justicia del universo. Su madre había muerto en la ciudad de Soria, tras una enfermedad que comenzó como una simple tos y evolucionó a tuberculosis, dejando a María con 2 hermanas pequeñas. Elena, que tenía 16 años, e Isabel, que tenía apenas 12, al cuidado de parientes lejanos que resentían profundamente esa responsabilidad inesperada.
Y cuando don Alejandro necesitó una sirvienta, una mujer joven, que pudiera ocuparse de la limpieza, de la ropa fina que requería un cuidado especial, de la cocina los días en que la cocinera principal se enfermaba, María se ofreció voluntariamente, sabiendo que su salario modesto pero consistente significaría pan garantizado y techo seguro para sus hermanas también, que significaría que ella podría enviar dinero a la ciudad. Sus ojos eran castaños, como la tierra que circundaba la hacienda, profundos como pozos que reflejaban el cielo. Su cabello, oscuro como la noche sin luna, largo y siempre recogido de forma práctica, porque había poco tiempo para la vanidad cuando había trabajo infinito que hacer. Pero era su rostro, marcado por una bondad casi sufrida que parecía estar grabada en cada línea, en cada expresión, en cada movimiento de los labios cuando hablaba, lo que hacía claro para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad que aquella muchacha tenía alma, y una muy profunda, un alma que había sido probada por el sufrimiento, pero nunca se había amargado. Los hijos de Alejandro eran la perfecta antítesis de la vida que deberían estar viviendo, de la infancia que deberían estar teniendo, de la alegría que debería haber sido su derecho de nacimiento como hijos de un hombre tan acaudalado. Con una seriedad prematura en su rostro que lo hacía parecer mucho mayor de lo que realmente era, como si hubiera visto cosas que ningún niño debería ver. Distraídamente hilos sueltos de su ropa, sus ojos vacíos de expresión, como si una parte de él se hubiera apagado y se hubiera retraído a un lugar seguro dentro de sí mismo. Durante el día, sus grandes ojos verdes fijos en el techo, como si buscara respuestas en las texturas del yeso, como si esperara que el techo pudiera ofrecer alguna explicación para el vacío que había en su interior. Como individuos, de ser queridos por quienes realmente eran. Había sido una muerte complicada que dejó a Alejandro tan destrozado que pasó semanas en la cama, sin comer, sin hablar, solo mirando por la ventana, como si esperara que su esposa apareciera un día en la distancia. Era una negligencia silenciosa que se disfrazaba de protección, una negligencia que tenía un rostro y un nombre muy específico: Doña Fermina. Controlar. Y controlaba cada aspecto de la vida de los niños con una rigidez que ella justificaba como disciplina necesaria y preparación para un mundo duro, con una convicción en su voz que la hacía casi imposible de cuestionar. Retiraba juguetes, alegando que jugar distraía de sus estudios, que la frivolidad era la muerte de la excelencia, que los niños que reían demasiado se volvían personas débiles e indignas. Y durante todo ese tiempo recibía un estipendio generoso, que Alejandro pagaba sin cuestionar, un estipendio que supuestamente estaba siendo usado para el cuidado adecuado de los niños, pero que en realidad ella depositaba en una cuenta secreta en una ciudad distante, en una cuenta que nadie sabía a ciencia cierta cómo funcionaba. Venía todos los días, cargaba bandejas de comida que volvían casi intactas, observaba a los niños volverse más delgados, viendo sus rostros perder aquel color saludable que los niños deberían tener, observando sus ojos perder aquel brillo que debería ser natural a la infancia, viendo sus labios volverse pálidos, sus gestos hacerse letárgicos, como si estuvieran moviéndose a través de una niebla espesa, como si todo les costara una cantidad excesiva de energía vital. Pero lo que María no sabía completamente era que había un hombre llamado Bento, un compañero de trabajo que ocupaba la posición de administrador de negocios de la propiedad, que había hecho un acuerdo no dicho con doña Fermina, un acuerdo que era tan perfecto, tan bien disfrazado de transacciones legítimas que nadie había sospechado. Bento era un hombre cuarentón, con una calva reluciente que sudaba frecuentemente incluso en días fríos, con dedos gordos que estaban siempre firmando documentos, siempre moviendo dinero de una cuenta a otra,
siempre gestionando las finanzas de la propiedad con una eficiencia que Alejandro había aprendido a no cuestionar a lo largo de los años. Bento siempre había parecido respetable, siempre había parecido estar trabajando en los intereses de Alejandro, siempre había ofrecido explicaciones racionales para cada transacción, cada movimiento de fondos, cada inversión en propiedades distantes. Bento estaba robando gradualmente, metódicamente, de forma tan cuidadosa que llevaría años para ser descubierto, la herencia de los niños. Documentos falsos que él había preparado meticulosamente, forjando la firma de Alejandro con una precisión escalofriante, cuentas bancarias desviadas a nombres que no eran reales, desviadas a ciudades lejanas donde nadie podría rastrearlas. Propiedades listadas a nombre de hombres de paja que Bento había reclutado y pagado generosamente para mantener la farsa viva. De sus padres, niños descuidados, no desconfían de los adultos que deberían protegerlos con sus vidas. Niños traumatizados están demasiado ocupados sobreviviendo para pensar en la injusticia. Polvo, si no fuera por un detalle que nadie había considerado adecuadamente en su planificación meticulosa: María. Una noche de noviembre, cuando el aire ya se volvía frío y penetrante, cuando el viento susurraba a través de los árboles, como si recitara una oración melancólica para las almas perdidas, cuando la luna estaba en su cuarto menguante y la oscuridad era casi completa, cuando toda la hacienda parecía contener la respiración en la penumbra, María oyó un sonido que la hizo detenerse en lo que estaba haciendo en medio de la cocina. Sus manos congeladas en el acto de limpiar ollas, su cuerpo entero poniéndose rígido. María dejó a un lado lo que estaba haciendo sin dudarlo y subió las escaleras tan silenciosamente como pudo. Su corazón ya acelerado porque sabía que algo estaba muy mal. Su cama temblando en el frío de la habitación, con las manos encogidas contra su pecho, sus ojos verdes parpadeando de forma errática como los de un animal asustado. Doña Fermina dijo que era porque yo era glotona, que quería comer demasiado, que estaba tratando de engañarla para que me diera más comida de la que necesitaba. Como: me voy a poner gorda y nadie me va a querer. Dijo que mi papá no quiere ver hijos gordos, que los hijos regordetes son una vergüenza para la familia, que nunca seré bonita si sigo comiendo así. La noche contra el mundo hostil que la rodeaba. No era el llanto silencioso que había aprendido a derramar a lo largo de los años. Aquel llanto que podía hacer sin hacer ruido, sin llamar la atención, sin perturbar a nadie. Era el llanto convulso, agonizante, de alguien cuyo corazón finalmente se rompe completamente, cuyas reservas emocionales han sido completamente drenadas, cuyo límite ha sido alcanzado y superado. Sostuvo a Catalina contra su pecho, sintiendo el corazón pequeño de la niña acelerado contra su clavícula, sintiendo el cuerpo diminuto de la niña temblando de frío y de miedo, y de un dolor que ninguna niña debería jamás conocer. Tantos secretos. Ella no permitiría que eso continuara, no importaba lo que sucediera, no importaba si tenía que desafiar a doña Fermina, no importaba si tenía que desafiar a Bento, no importaba si tenía que desafiar la propia estructura de poder que reinaba sobre la hacienda San Miguel como un dictador impasible. En los días que siguieron a aquel momento decisivo, María se volvió silenciosamente audaz, de forma que nunca había sido antes, tomando riesgos que deberían asustarla profundamente, pero que solo la mantenían despierta por la noche, repleta de una determinación que consumía todo su miedo, que superaba toda su duda. Comenzó a ofrecer comida extra a los niños cuando nadie estaba mirando. Pequeñas acciones de rebelión que podrían haberle costado todo, que podrían haberla hecho ser expulsada de la propiedad sin referencias, sin posibilidad de encontrar otro empleo. Era seguro cuando los niños estaban solos.
caldo nutritivo que calentaba lentamente en una olla separada que ella escondía, caldo hecho de los huesos que doña Fermina nunca verificaba, huesos que deberían haber sido desechados, caldo que ella ofrecía a los niños en pequeñas tazas que cuidadosamente limpiaba y ocultaba, dejando ninguna evidencia de su crimen de compasión. Observaba a los muchachos comiendo con un hambre tan visceral que era casi doloroso ver, sus ojos cerrándose de placer a cada cucharada, como si no pudieran creer que tenían permiso de comer, que el alimento no sería retirado de ellos en el último segundo, que María no cambiaría de idea y los acusaría de ser glotones. Carlos susurró un día mientras comía, sus palabras dudosas pero importantes, que Bento venía frecuentemente por la noche, que él y doña Fermina conversaban en tonos bajos en la sala de estar, que había documentos esparcidos sobre la mesa de caoba, que él había visto dinero cambiando de manos entre ellos muchas veces, de forma que no parecía normal. Miguel contó que había oído la palabra herencia repetida varias veces durante sus conversaciones, que había oído a Bento decir algo sobre cuentas que nadie jamás verificaría y documentos indistinguibles de los reales, que había oído risa en sus voces, una risa que sonaba maligna, calculadora. Catalina, en un momento de confianza infantil, que María sabía que era un regalo raro, una apertura que tenía que honrar completamente, confesó que había oído a doña Fermina conversar con Bento sobre cuando el dinero llegara y cuando ella pudiera finalmente dejar de fingir que le importaban esos niños miserables, que había oído las palabras «¿Quién podría amar a un niño tan aburrido, tan sin valor, tan insignificante?» Esto era conspiración deliberada para robar a los niños aquello que había sido dejado para ellos por su madre, aquello que era suyo por derecho de nacimiento como hijos de Alejandro. Pacíficamente, cuando la oscuridad era tan completa que parecía tragar incluso los sonidos, parecía absorber toda esperanza, parecía ser infinita en su profundidad, respirando el mismo aire que ella había respirado. Ella lo había visto solo una vez desde que comenzó su tarea clandestina de alimentar a los niños, una visión rápida de un hombre que parecía haber envejecido una década, cuyos ojos estaban vacíos de toda la vida que habían contenido cuando Magdalena estaba viva, cuyos hombros estaban permanentemente inclinados bajo el peso de una tristeza que parecía nunca disminuir, que parecía solo crecer con el tiempo. En aquella noche específica, después de asegurar que los niños estaban durmiendo profundamente, después de confirmar que doña Fermina había regresado a la ciudad en su carruaje, después de verificar que Bento se había retirado a su habitación y que su luz se había apagado horas antes, María preparó una bandeja con un cuidado extraordinario. Incluyó té caliente hecho con manzanilla y miel, un melón fresco que había encontrado en los depósitos, un plato pequeño de queso que había ahorrado de sus propias raciones, algunas galletas que había horneado secretamente durante la noche, usando el fuego de la cocina solo brevemente. Subió las escaleras de la biblioteca con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en la casa podían oírlo, de que su audacia era palpable, de que su crimen de compasión estaba escrito en su frente. María respiró profundamente y tocó suavemente la puerta, lo bastante suave para no asustar, lo bastante fuerte para ser oída. Las paredes del suelo al techo estaban revestidas de estantes de libros, muchos de los cuales parecían no haber sido tocados en años, sus lomos intactos, sus páginas vírgenes. Pero también había una claridad peculiar en ese desorden, porque incluso en el abandono era posible ver el cuidado que Magdalena había puesto en esta sala cuando estaba viva, cuando tenía vida y esperanza y futuro. En cualquier momento,
Su cabello, que debió de haber sido rubio oscuro como el de Carlos, ahora estaba predominantemente canoso, con hebras de plata que capturaban la luz de la vela y brillaban como tristeza congelada. María dejó la bandeja sobre la mesa a su lado, donde él la encontraría fácil de alcanzar sin tener que moverse mucho. Percibían la misma verdad sombría circulando por el aire, el reconocimiento de dos seres que estaban intentando sobrevivir en un mundo donde no había lugar para su bondad genuina. Ella asintió y salió silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta detrás de sí con extremo cuidado para no hacer ruido. Una jaula. Habían permitido sospechar. Describió los patrones de comportamiento que sugerían que los niños estaban siendo descuidados a propósito, que había un plan mayor en funcionamiento, que había ganancias siendo hechas a costa de los niños inocentes. Despertarse de su letargo de luto. Pero en el cuarto día, cuando el sol estaba alto en el cielo y el trabajo de la mañana estaba terminando, Alejandro apareció en la cocina mientras María estaba amasando pan, sus dedos cubiertos de harina, su rostro aún húmedo de sudor del trabajo arduo. Era el cambio que viene cuando la rabia finalmente encuentra su objetivo, cuando el sufrimiento finalmente se transforma en acción, cuando la inercia es rota por la fuerza bruta de la verdad revelada. En llamas que quemaban todo a su paso, que destruían todo lo que había sido construido sobre mentiras. Su expresión fue suficiente para que María supiera que él había leído la carta muy cuidadosamente, que había comprendido completamente cada palabra que ella había escrito, que había comenzado a investigar en los días que siguieron, que el mundo que él había creído estar en orden, a pesar de su tristeza, se estaba derrumbando completamente a su alrededor, como un castillo de naipes en un huracán, como vidrio bajo un martillo. Alejandro pasó los siguientes 3 días verificando cada documento en los registros de la propiedad con una meticulosidad que sugería obsesión. Convocó a Bento para conversaciones privadas, conversaciones que comenzaron educadas, pero pronto se volvieron acaloradas, en las cuales Bento empezó negándolo todo completamente, negando cada acusación, negando cada insinuación de impropiedad, su voz volviéndose cada vez más desesperada. Pero Alejandro era un hombre inteligente, un hombre que había administrado tierras por años, que había lidiado con documentos y registros, y sabía exactamente cómo cuestionar, sabía exactamente qué preguntas hacer para exponer las inconsistencias de la historia de Bento, sabía exactamente cómo presionar a alguien hasta que la verdad comenzara a filtrarse por las grietas. Cuando fue confrontado con prueba tras prueba, innegable, documentada, con registros que el propio Bento había alterado, con firmas que él mismo había falsificado de forma tan cuidadosa que el trabajo había sido prácticamente perfecto, Bento finalmente confesó todo en un suspiro derrotado, tartamudeando excusas inútiles mientras su rostro se volvía gris como ceniza esparcida, mientras sus dedos gordos temblaban sin control, mientras toda su compostura se desintegraba delante de un hombre que había descubierto la traición máxima, que él había pensado en un principio en un robo simple, tal vez una cantidad pequeña que nunca sería notada, pero que doña Fermina había sugerido una conspiración más elaborada, más completa, que involucraría no solo robar dinero, sino también mantener a los niños débiles, dependientes, incapaces de cuestionar sus actos, incapaces de investigar sus asuntos. Que Alejandro, hundido en su luto, había sido demasiado fácil de engañar, que simplemente no había estado prestando atención adecuadamente, que su dolor había cegado su capacidad de ver lo que estaba sucediendo justo debajo de su nariz, en los pasillos de su propia casa, en las comidas que sus niños recibían.
Cuando Alejandro preguntó por qué doña Fermina había hecho eso, por qué había conspirado para perjudicar a los niños inocentes, por qué había decidido que la avaricia era más importante que la sangre, Bento solo se encogió de hombros, un gesto tan casual que era casi ofensivo en su despreocupación, un gesto que sugería que para él todo aquello era solo negocios. «Ella lo odia a usted», dijo simplemente, su voz en ese momento cargada de una amargura que sugería que toda esa rabia había estado almacenada por años, que había crecido en su interior como una enfermedad. «Y odia a sus hijos». Dijo que ellos eran todo lo malo de este mundo, que la belleza de ellos era una ofensa a su propia existencia, que su inocencia era una debilidad que debía ser purificada, que ellos no deberían existir. Él había permanecido lejos de esta sala, lejos de sus hijos, durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era verlos durmiendo, cómo era estar cerca de ellos sin sentir que era un fracaso total, sin sentir que había fallado en cada nivel. Cuerpos ya mostrando los signos visibles y perturbadores de la desnutrición que doña Fermina había impuesto con precisión calculada. Catalina dormía sola en una cama pequeña cerca de la ventana, sus manos pequeñas, giradas hacia arriba, como si estuviera rezando incluso mientras dormía, su rostro pequeño y frágil, con las vías lagrimales aún húmedas del llanto que había derramado horas antes, durante el día sin nadie que la consolara. Alejandro miró a sus hijos. Verdaderamente los miró por primera vez desde que Magdalena había muerto. Por primera vez desde que había dejado que doña Fermina asumiera el control de sus vidas, por primera vez en 3 años de crecimiento y desarrollo que él había completamente perdido, tiempo que no podía ser recuperado. Y comprendió con una claridad horrible que había fallado con ellos, de una forma que ninguna palabra podría reparar. De una forma que ninguna cantidad de riqueza, ninguna cantidad de propiedades, ningún éxito en los negocios podría remediar. Porque lo que él había descuidado era el corazón de ellos, el alma de ellos, la esencia misma de lo que significaba ser padre. Su culpa era tan pesada que casi no podía respirar, tan opresora que lo obligó a salir de aquella habitación, a bajar las escaleras con las manos temblando, a salir a la noche fría de noviembre donde pudiera respirar aire que no estuviera saturado de remordimiento, que no fuera sofocante de culpa. Pasó la noche entera en las tierras de la propiedad, caminando por los campos que había heredado, pensando en el tipo de hombre en que se había convertido, en el tipo de padre que había fallado en ser, preguntándose si aún había tiempo para reparar el daño que había causado con su negligencia, si aún había oportunidad de ser el hombre que sus hijos merecían. Y cuando el amanecer llegó, cuando el sol emergió de la oscuridad como una promesa de redención, cuando la luz comenzó a traer visibilidad de vuelta al mundo, supo exactamente lo que tenía que hacer, supo exactamente qué acciones debían tomarse para intentar enderezar lo que había sido torcido. Buscó a María al amanecer, la encontró en la cocina donde ella siempre estaba, colgando ropa recién lavada en una cuerda que cruzaba la sala, su silueta recortada contra la luz tenue que entraba por la ventana, la primera luz del día que era aún casi oscura, su cuerpo moviéndose a través del trabajo con una gracia que sugería resignación. Él entró en la cocina y se acercó, y cuando ella lo vio, su corazón dio un salto de miedo. Sus dedos deteniéndose en medio de una prenda mojada, el agua goteando al suelo. Casi insoportable. Semanas, señor, tal vez más, desde que me di cuenta de que doña Fermina los mantenía hambrientos a propósito, de que había un patrón deliberado de negligencia. Invisibilidad.
Gracias, dijo simplemente. Palabras tan sencillas que casi parecían inadecuadas para el peso de la emoción que las acompañaba. Alejandro había convocado a doña Fermina, a Bento y también a María, que aguardaban nerviosamente en los pasillos, con el corazón acelerado, el cuerpo entero tenso en anticipación de lo que podría suceder en aquel lugar. Determinación tan clara que sugería, sin lugar a dudas, que la hora de la justicia había llegado finalmente, que el tiempo de las mentiras había terminado. Fuera tan aterradora. Doña Fermina, comenzó Alejandro, su voz clara y fuerte resonando a través de la sala como una campana de muerte que anuncia el fin de una era. Durante 3 años, usted ha estado alimentándose de la miseria de mis hijos. Usted conspiró para descuidar su cuidado, para mantenerlos hambrientos a propósito, para destruir su salud física y su confianza emocional, todo para su ganancia personal, todo para satisfacer su avaricia infinita. No hay excusa que usted pueda ofrecer que haga esto aceptable. No hay justificación que pueda proporcionar que compense el sufrimiento que causó a niños inocentes. Irrelevante. Vivirá en la ciudad, en una habitación de alquiler, pagada con un pequeño subsidio que continuaré ofreciéndole solo porque comparte sangre con mi familia, y vivirá con la verdad de quién es, con el conocimiento de en qué se ha convertido, con la comprensión de que su vida entera fue desperdiciada en la persecución de una venganza que nunca la satisfizo y nunca la satisfará, que siempre la dejará vacía. Señor Bento, dijo Alejandro, su voz aún clara, pero ahora con una cualidad de hierro, algo que no podía ser doblado ni roto, ni suavizado por súplicas de misericordia. Usted fue un hombre de confianza, encima de sus propias ganancias personales. Será juzgado por el crimen que cometió y cumplirá la sentencia que la ley le imponga. Y espero que pase el resto de su vida pensando en la avaricia que lo motivó, en la falta de honor que lo definió, en los niños cuyos ojos vio todos los días, y aún así decidió perjudicar por ganancia personal. El silencio cayó sobre la sala, un silencio tan pesado que parecía poder aplastar a cualquiera bajo su peso. Un silencio casi ensordecedor. Alejandro la miró durante un largo momento que pareció durar siglos. La miró de verdad, viéndola por primera vez más allá de su uniforme grisáceo, más allá de su invisibilidad, viendo a la mujer que había puesto a sus hijos por encima de su propia seguridad. No lo ha sido nunca. No si de mí dependiera, y nunca lo será, no en este mundo. Usted ha sido más madre para ellos en estos últimos meses, en estas últimas semanas, de lo que mi cuñada fue en todos los 3 años en que estuvieron bajo su cuidado. Niños con autoridad igual a la mía, con derecho a tomar decisiones que afecten sus vidas. Yo le prometo que pasaré cada día del resto de mi vida viéndola, viendo quién es realmente, honrando el sacrificio que hizo por los niños que yo había fallado en proteger. Los niños comenzaron a comer adecuadamente, recibiendo comidas nutritivas y abundantes, y sus cuerpos empezaron a recuperar la grasa perdida. Sus rostros comenzaron a llenarse nuevamente, sus ojos recuperaron ese brillo inconfundible propio de la infancia, cuando se le permite ser lo que debe ser, cuando los niños ya no tienen hambre, cuando están seguros, cuando son amados de verdad.
Carlos se volvió feliz en sus estudios, descubriendo una pasión genuina por la historia que lo consumía, pasando horas en la biblioteca leyendo sobre reyes y reinas, imperios y revoluciones, aprendiendo que había un mundo mucho mayor que la Hacienda San Miguel, que existían infinitas posibilidades para su vida. Miguel comenzó a dibujar con una frecuencia que revelaba una creatividad que había estado siendo suprimida durante años, sellada bajo la negligencia y el hambre. Sus dedos pequeños, creando imágenes que mostraban la imaginación vívida que había estado atrapada, dibujando paisajes fantásticos que existían solo en su corazón, animales imposibles, historias que sus manos expresaban porque su voz todavía era demasiado tímida, demasiado herida. Catalina rió por fin, una risa real, completa, que sonaba como campanas tocando en el viento. Una risa tan rara en la propiedad que cuando Alejandro la oía, sus propias lágrimas empezaban a caer como lluvia, porque comprendía cuántas veces podría haber oído ese sonido si simplemente hubiera prestado atención. Y cada vez que María escuchaba esa risa, su corazón se expandía como un globo, llenado con toda la felicidad que había guardado durante tanto tiempo, con toda la alegría que había creído perdida para siempre en aquel lugar. ¿Cómo la había conocido? Jugando con ellos, simplemente estando presente de una forma que llenaba el vacío que había dejado la muerte de su esposa. He tenido desde el principio. Y cuando María caminó hacia el altar, no una caminata impresionante, sino una caminata sencilla, sus pies tocando la hierba verde, usando un vestido blanco que habían confeccionado juntas en los meses anteriores, un vestido simple pero elegante, apropiado para una mujer que no había nacido noble, pero había descubierto una nobleza de espíritu que trascendía cualquier título, cualquier posición social, cualquier privilegio de cuna. Ella vio no solo a Alejandro esperando por ella, sus ojos brillando con lágrimas de alegría, sino también a Carlos y Miguel a su lado, con flores silvestres en el cabello que ellos mismos habían recogido, y a Catalina bailando alrededor mientras arrojaba pétalos que caían como lluvia de bendición, como si el propio universo bendijera una unión tejida de bondad, de coraje, de sacrificio mutuo, de redención. La vida no reparó completamente lo que había sido roto durante aquellos años de negligencia. No borró por completo las cicatrices emocionales que los niños cargarían para siempre. No eliminó del todo la memoria del sufrimiento que había marcado sus almas jóvenes. A pesar de su comienzo difícil, sino precisamente porque había superado esa adversidad a través de la bondad y el coraje. Con tiempo para el juego, la imaginación y la risa. Bento fue llevado por la policía y eventualmente sentenciado por fraude y robo, pasando años en una prisión distante donde tuvo tiempo de sobra para reflexionar sobre sus decisiones y sobre cómo la avaricia lo había consumido. Allí vivió con su odio y su amargura, recibiendo su pequeña mesada cada mes, una mesada que Alejandro continuó pagando no por bondad, sino porque había prometido, a la sangre, mantenerla lejos de sus hijos, y esa promesa la honraba religiosamente, decidido a que ella nunca más tuviera la oportunidad de dañar a nadie. Años después, cuando la gente en la región contaba la historia de Alejandro Montoya, el hombre que había administrado la mayor extensión de tierras fértiles en Castilla, no comenzaban hablando de su riqueza,
No empezaban con descripciones extasiadas de sus campos infinitos o de sus cosechas abundantes o del tamaño de su propiedad. Mencionaban primero a sus hijos, ahora adultos, convertidos en líderes respetados en sus comunidades, personas conocidas en toda la región por su compasión extraordinaria, por su rechazo categórico a explotar a quienes trabajaban para ellos, por su justicia en las relaciones comerciales, por su bondad hacia los pobres, por su determinación de hacer del mundo un lugar mejor. Carlos se hizo abogado y dedicó su carrera a defender a aquellos que no podían defenderse, luchando contra las injusticias que había visto cometidas contra niños indefensos durante sus propios años de sufrimiento. Tomó muchos casos sin pago, casos que nadie más quería tocar, asuntos que involucraban a niños descuidados, mujeres maltratadas, trabajadores explotados. Sus argumentos en el tribunal eran conocidos por su pasión y precisión, por la forma en que lograba articular la injusticia de tal manera que hasta los jueces más endurecidos se veían obligados a considerar la humanidad de quienes eran frecuentemente ignorados. Redención, de la transformación, de la esperanza, sus pinturas se convirtieron en símbolos para activistas sociales que luchaban por reformar los sistemas que perpetuaban la negligencia hacia los niños. Oportunidades educativas que los niños ricos. Su escuela, que empezó pequeña en la hacienda San Miguel, eventualmente se expandió a otras regiones, tocando la vida de miles de niñas que de otro modo habrían sido condenadas a la ignorancia y a la invisibilidad. Apenas comenzó allí a desplegarse de formas que ninguno de ellos podría haber anticipado completamente. Alejandro necesitó tiempo para perdonarse por su ceguera, para comprender que su luto no era excusa, aunque hubiera sido una explicación, y que podía aprender de él, crecer a través de él. Pero poco a poco, semana tras semana, mes tras mes, la hacienda San Miguel se transformó de un lugar de sufrimiento silencioso en un lugar de alegría y propósito compartido. Y mientras las generaciones pasaban y la gente en la región volvía a contar la historia de aquella noche en que la verdad cayó como lluvia, cuando la injusticia fue expuesta, cuando una mujer invisible salvó a toda una familia, comprendían que esta no era solo la historia de un momento específico. Era una historia que resonaba a través de las décadas, que tocaba profundamente a cada persona que la oía, que ofrecía la promesa de que incluso cuando todo parece oscuro, incluso cuando parece que el mal ha vencido, la bondad aún puede triunfar si alguien tiene el coraje suficiente para actuar. Cuando María finalmente se vio en el espejo como la dueña de la hacienda San Miguel, como la esposa de Alejandro, como la madre de los niños que había salvado, casi no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Era que algo en sus ojos había cambiado por completo. No era un cambio superficial, sino una transformación del alma, una comprensión visceral de su propio valor que ninguna circunstancia futura podría quitarle. Tuvo que aprender a dar órdenes a los otros sirvientes de forma respetuosa. Tuvo que aprender a gestionar una casa entera que era más grande que algunas villas. Tuvo que entender los intrincados detalles de administrar una propiedad agrícola del tamaño de la hacienda San Miguel. Pero también tuvo que aprender a ser amada. Tuvo que aprender que no era egoísta exigir respeto de los demás. Tuvo que aprender que su opinión importaba en las decisiones que afectaban su vida y la vida de su familia.
públicamente en que ella fuera consultada sobre cada decisión importante que afectara la propiedad. Fallado con ellos, de una forma que ninguna palabra podría reparar, de una forma que ninguna cantidad de riqueza, ninguna cantidad de propiedades, ningún éxito en los negocios podría remediar, porque lo que él había descuidado era el corazón de ellos, el alma de ellos, la esencia misma de lo que significaba ser padre. Su culpa era tan pesada que casi no podía respirar, tan opresora que lo obligó a salir de aquella habitación, a bajar las escaleras con las manos temblando, a salir a la noche fría de noviembre donde pudiera respirar aire que no estuviera saturado de remordimiento, que no fuera sofocante de culpa. Pasó la noche entera en las tierras de la propiedad, caminando por los campos que había heredado, pensando en el tipo de hombre en que se había convertido, en el tipo de padre que había fallado en ser, preguntándose si aún había tiempo para reparar el daño que había causado con su negligencia, si aún había oportunidad de ser el hombre que sus hijos merecían. Y cuando el amanecer llegó, cuando el sol emergió de la oscuridad como una promesa de redención, cuando la luz comenzó a traer visibilidad de vuelta al mundo, supo exactamente lo que tenía que hacer, supo exactamente qué acciones debían tomarse para intentar enderezar lo que había sido torcido. Buscó a María al amanecer, la encontró en la cocina donde ella siempre estaba, colgando ropa recién lavada en una cuerda que cruzaba la sala, su silueta recortada contra la luz tenue que entraba por la ventana, la primera luz del día que era aún casi oscura, su cuerpo moviéndose a través del trabajo con una gracia que sugería resignación. Él entró en la cocina y se acercó, y cuando ella lo vio, su corazón dio un salto de miedo. Sus dedos deteniéndose en medio de una prenda mojada, el agua goteando al suelo. Casi insoportable. Semanas, señor, tal vez más, desde que me di cuenta de que doña Fermina los mantenía hambrientos a propósito, de que había un patrón deliberado de negligencia. Invisibilidad. Gracias, dijo simplemente. Palabras tan sencillas que casi parecían inadecuadas para el peso de la emoción que las acompañaba. Alejandro había convocado a doña Fermina, a Bento y también a María, que aguardaba nerviosamente en los pasillos, con el corazón acelerado, el cuerpo entero tenso en anticipación de lo que podría suceder en aquel lugar. Determinación tan clara que sugería, sin lugar a dudas, que la hora de la justicia había llegado finalmente, que el tiempo de las mentiras había terminado. Fuera tan aterradora. Doña Fermina, comenzó Alejandro, su voz clara y fuerte resonando a través de la sala como una campana de muerte que anuncia el fin de una era. Durante 3 años, usted ha estado alimentándose de la miseria de mis hijos. Usted conspiró para descuidar su cuidado, para mantenerlos hambrientos a propósito, para destruir su salud física y su confianza emocional, todo para su ganancia personal, todo para satisfacer su avaricia infinita. No hay excusa que usted pueda ofrecer que haga esto aceptable. No hay justificación que pueda proporcionar que compense el sufrimiento que causó a niños inocentes. Irrelevante. Vivirá en la ciudad, en una habitación de alquiler, pagada con un pequeño subsidio que continuaré ofreciéndole solo porque comparte sangre con mi familia, y vivirá con la verdad de quién es, con el conocimiento de en qué se ha convertido, con la comprensión de que su vida entera fue desperdiciada en la persecución de una venganza que nunca la satisfizo y nunca la satisfará,
que siempre la dejará vacía. Señor Bento, dijo Alejandro, su voz aún clara, pero ahora con una cualidad de hierro, algo que no podía ser doblado ni roto, ni suavizado por súplicas de misericordia. Usted fue un hombre de confianza, encima de sus propias ganancias personales. Será juzgado por el crimen que cometió y cumplirá la sentencia que la ley le imponga. Y espero que pase el resto de su vida pensando en la avaricia que lo motivó, en la falta de honor que lo definió, en los niños cuyos ojos vio todos los días y aún así decidió perjudicar por ganancia personal. El silencio cayó sobre la sala, un silencio tan pesado que parecía poder aplastar a cualquiera bajo su peso, un silencio casi ensordecedor. Alejandro la miró durante un largo momento que pareció durar siglos. La miró de verdad, viéndola por primera vez más allá de su uniforme grisáceo, más allá de su invisibilidad, viendo a la mujer que había puesto a sus hijos por encima de su propia seguridad. No lo ha sido nunca, no si de mí dependiera, y nunca lo será, no en este mundo. Usted ha sido más madre para ellos en estos últimos meses, en estas últimas semanas, de lo que mi cuñada fue en todos los 3 años en que estuvieron bajo su cuidado. Niños con autoridad igual a la mía, con derecho a tomar decisiones que afecten sus vidas. Yo le prometo que pasaré cada día del resto de mi vida viéndola, viendo quién es realmente, honrando el sacrificio que hizo por los niños que yo había fallado en proteger. Los niños comenzaron a comer adecuadamente, recibiendo comidas nutritivas y abundantes, y sus cuerpos empezaron a recuperar la grasa perdida. Sus rostros comenzaron a llenarse nuevamente, sus ojos recuperaron ese brillo inconfundible propio de la infancia, cuando se le permite ser lo que debe ser, cuando los niños ya no tienen hambre, cuando están seguros, cuando son amados de verdad. Carlos se volvió feliz en sus estudios, descubriendo una pasión genuina por la historia que lo consumía, pasando horas en la biblioteca leyendo sobre reyes y reinas, imperios y revoluciones, aprendiendo que había un mundo mucho mayor que la Hacienda San Miguel, que existían infinitas posibilidades para su vida. Miguel comenzó a dibujar con una frecuencia que revelaba una creatividad que había estado siendo suprimida durante años, sellada bajo la negligencia y el hambre. Sus dedos pequeños, creando imágenes que mostraban la imaginación vívida que había estado atrapada, dibujando paisajes fantásticos que existían solo en su corazón, animales imposibles, historias que sus manos expresaban porque su voz todavía era demasiado tímida, demasiado herida. Catalina rió por fin, una risa real, completa, que sonaba como campanas tocando en el viento. Una risa tan rara en la propiedad que cuando Alejandro la oía, sus propias lágrimas empezaban a caer como lluvia, porque comprendía cuántas veces podría haber oído ese sonido si simplemente hubiera prestado atención. Y cada vez que María escuchaba esa risa, su corazón se expandía como un globo, llenado con toda la felicidad que había guardado durante tanto tiempo, con toda la alegría que había creído perdida para siempre en aquel lugar. ¿Cómo la había conocido? Jugando con ellos, simplemente estando presente de una forma que llenaba el vacío que había dejado la muerte de su esposa. He tenido desde el principio. Y cuando María caminó hacia el altar, no una caminata impresionante, sino una caminata sencilla, sus pies tocando la hierba verde, usando un vestido blanco
que habían confeccionado juntas en los meses anteriores. Un vestido simple pero elegante, apropiado para una mujer que no había nacido noble, pero había descubierto una nobleza de espíritu que trascendía cualquier título, cualquier posición social, cualquier privilegio de cuna. Ella vio no solo a Alejandro esperando por ella, sus ojos brillando con lágrimas de alegría, sino también a Carlos y Miguel a su lado, con flores silvestres en el cabello que ellos mismos habían recogido, y a Catalina bailando alrededor mientras arrojaba pétalos que caían como lluvia de bendición, como si el propio universo bendijera una unión tejida de bondad, de coraje, de sacrificio mutuo, de redención. La vida no reparó completamente lo que había sido roto durante aquellos años de negligencia. No borró por completo las cicatrices emocionales que los niños cargarían para siempre. No eliminó del todo la memoria del sufrimiento que había marcado sus almas jóvenes. A pesar de su comienzo difícil, sino precisamente porque había superado esa adversidad a través de la bondad y el coraje. Con tiempo para el juego, la imaginación y la risa. Bento fue llevado por la policía y eventualmente sentenciado por fraude y robo, pasando años en una prisión distante donde tuvo tiempo de sobra para reflexionar sobre sus decisiones y sobre cómo la avaricia lo había consumido. Allí vivió con su odio y su amargura, recibiendo su pequeña mesada cada mes, una mesada que Alejandro continuó pagando no por bondad, sino porque había prometido, a la sangre, mantenerla lejos de sus hijos, y esa promesa la honraba religiosamente, decidido a que ella nunca más tuviera la oportunidad de dañar a nadie. Años después, cuando la gente en la región contaba la historia de Alejandro Montoya, el hombre que había administrado la mayor extensión de tierras fértiles en Castilla, no comenzaban hablando de su riqueza, no empezaban con descripciones extasiadas de sus campos infinitos o de sus cosechas abundantes o del tamaño de su propiedad. Mencionaban primero a sus hijos, ahora adultos, convertidos en líderes respetados en sus comunidades, personas conocidas en toda la región por su compasión extraordinaria, por su rechazo categórico a explotar a quienes trabajaban para ellos, por su justicia en las relaciones comerciales, por su bondad hacia los pobres, por su determinación de hacer del mundo un lugar mejor. Carlos se hizo abogado y dedicó su carrera a defender a aquellos que no podían defenderse, luchando contra las injusticias que había visto cometidas contra niños indefensos durante sus propios años de sufrimiento. Tomó muchos casos sin pago, casos que nadie más quería tocar, asuntos que involucraban a niños descuidados, mujeres maltratadas, trabajadores explotados. Sus argumentos en el tribunal eran conocidos por su pasión y precisión, por la forma en que lograba articular la injusticia de tal manera que hasta los jueces más endurecidos se veían obligados a considerar la humanidad de quienes eran frecuentemente ignorados. Redención, de la transformación, de la esperanza, sus pinturas se convirtieron en símbolos para activistas sociales que luchaban por reformar los sistemas que perpetuaban la negligencia hacia los niños. Oportunidades educativas que los niños ricos. Su escuela, que empezó pequeña en la hacienda San Miguel, eventualmente se expandió a otras regiones, tocando la vida de miles de niñas que de otro modo habrían sido condenadas a la ignorancia y a la invisibilidad. Apenas comenzó allí a desplegarse de formas que ninguno de ellos podría haber anticipado completamente.
Alejandro necesitó tiempo para perdonarse por su ceguera, para comprender que su luto no era excusa, aunque hubiera sido una explicación, y que podía aprender de él, crecer a través de él. Pero poco a poco, semana tras semana, mes tras mes, la hacienda San Miguel se transformó de un lugar de sufrimiento silencioso en un lugar de alegría y propósito compartido. Y mientras las generaciones pasaban y la gente en la región volvía a contar la historia de aquella noche en que la verdad cayó como lluvia, cuando la injusticia fue expuesta, cuando una mujer invisible salvó a toda una familia, comprendían que esta no era solo la historia de un momento específico. Era una historia que resonaba a través de las décadas, que tocaba profundamente a cada persona que la oía, que ofrecía la promesa de que incluso cuando todo parece oscuro, incluso cuando parece que el mal ha vencido, la bondad aún puede triunfar si alguien tiene el coraje suficiente para actuar. Cuando María finalmente se vio en el espejo como la dueña de la hacienda San Miguel, como la esposa de Alejandro, como la madre de los niños que había salvado, casi no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Era que algo en sus ojos había cambiado por completo. No era un cambio superficial, sino una transformación del alma, una comprensión visceral de su propio valor que ninguna circunstancia futura podría quitarle. Tuvo que aprender a dar órdenes a los otros sirvientes de forma respetuosa. Tuvo que aprender a gestionar una casa entera que era más grande que algunas villas. Tuvo que entender los intrincados detalles de administrar una propiedad agrícola del tamaño de la hacienda San Miguel. Pero también tuvo que aprender a ser amada. Tuvo que aprender que no era egoísta exigir respeto de los demás. Tuvo que aprender que su opinión importaba en las decisiones que afectaban su vida y la vida de su familia. Públicamente en que ella fuera consultada sobre cada decisión importante que afectara la propiedad.